que aporta la educación financiera a la sociedad en la que vivimos la podemos traducir en, bueno, en primer lugar, conocimiento. Conocimiento sobre los mecanismos con los cuales funciona el mercado financiero o algunos productos financieros, y ese conocimiento creo que es muy importante para entender una sociedad de la información y una sociedad de Internet, donde los medios de comunicación difunden una gran cantidad de noticias económicas y que pueden influir directamente en el bolsillo de los ciudadanos. También seguridad, aporta seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad financiera que necesitan muchos ahorradores, muchos consumidores, pues creo que la única forma de conseguirla es con una buena formación en finanzas. Y también, desde luego, pues herramientas que aporta la educación financiera, pues para entender algunos conceptos relacionados con el tipo de interés, la inflación, la rentabilidad, el riesgo y muchos términos en los que cuando vemos una publicidad, por ejemplo, de una entidad financiera, creo que debemos de estar mínimamente formados. Pues sí, yo creo que hay una carencia importante de conocimientos financieros, no solamente en los ciudadanos de edad más avanzada, sino también en los más jóvenes. Y de hecho el informe PISA de la OCDE pues establece que España se encuentra por debajo de la media en conocimientos financieros. En conceptos como puede ser una factura, un seguro, una tarjeta de crédito o distintas modalidades de cuentas corrientes. Entonces, estas cuestiones que son básicas son muy importantes que formen parte de la formación básica de la ciudadanía. También es cierto que en España siempre hemos sido más rezagados porque la formación económica ha llegado pues hacia mediados de los años 90 en la etapa de bachillerato y en la etapa de enseñanza obligatoria pues se ha incorporado en el año 2015, hace nada. Por tanto, es todavía temprano. Se ha incorporado en algunas materias relacionadas con la economía en la ESO esta competencia financiera, estos contenidos financieros, y en ese camino pues hemos mejorado, pero hay mucho por hacer. Y la única idea que deberíamos de tener clara es que el gobierno tiene que invertir más en este tipo de contenidos y en este tipo de competencias. Pues la pandemia ha influido de una forma muy notable a las decisiones de consumo e inversión, pues en los siguientes sentidos. En primer lugar, por el pesimismo que se produjo cuando llega la pandemia a principios de 2020 y que hizo que se desplomara el índice de confianza del consumidor, según el Banco de España. Y eso lo que hizo básicamente fue que explotara el ahorro, se ahorrara muchísimo más y se redujeran los niveles de consumo. Por otra parte, también hay que decir que las formas como se compra después de la pandemia y durante la pandemia pues también han cambiado. Las compras a través de Internet, por ejemplo, cuando muchísima gente ha estado confinada o ha cambiado la modalidad de trabajo presencial por el teletrabajo, yo creo que también es evidente que hay un cambio en las pautas de consumo hacia lo online. Y por último también las formas de pago donde, bueno, el pago en efectivo siempre va a haber una parte de la población que lo mantiene, pero que también es cierto que se utiliza cada vez más las tarjetas de crédito, de débito, las tarjetas virtuales, el móvil u otras modalidades que van surgiendo. Por tanto, sí que ha cambiado y ha cambiado hacia otras modalidades mucho más seguras en este sentido. Es importante una educación financiera en los jóvenes, sobre todo para conseguir tener una buena formación en un mundo globalizado donde es importantísima la generación de la actividad productiva, de la economía y del empleo. Yo creo que los jóvenes deben de tener una formación básica en la educación secundaria obligatoria para
terminar e incorporarse a alguno de nuestros alumnos pues al mercado laboral y disponer de esos conocimientos básicos, porque en algún momento determinado pues tendrán que pedir un préstamo o realizar una operación financiera en la relación habitual que tienen las empresas o las economías domésticas con las entidades financieras, con los bancos. Por tanto, creo que es fundamental porque es algo que es muy práctico y útil para su vida diaria. También en las enseñanzas posobligatorias, como por ejemplo en el bachillerato, y por supuesto pues para realizar estudios de formación profesional o un grado universitario, es determinante porque muchos de ellos van a terminar trabajando en una empresa, montando su propia empresa o su propia organización, y yo creo que eso le va a ser de una gran utilidad. Bueno, ya unos informes económicos como el del Banco de España del año 2021, a principio de 2021, reflejaba que bueno, el 40% de las empresas de este país tienen problemas financieros. Por tanto, yo creo que nuestros jóvenes que se van a incorporar a este tejido productivo de una forma o de otra, creo que estar en ese entorno, creo que es determinante tener una formación sólida en finanzas. Bueno, los 3 consejos que yo daría irían en la línea de planificarse, en la línea de ser prudentes y en la línea de la formación. Planificarse, algo fundamental. ¿Por qué? Porque bueno, uno piensa en el horizonte temporal una vez que está trabajando de cuándo me vaya a jubilar y piensa en la cantidad de ahorro que puede tener para pasar una digna jubilación. Pero también hay que tener una planificación en el medio plazo de acuerdo a la renta que le aporte su trabajo. Y en el muy corto plazo también, en el día a día o semana a semana. ¿Por qué? Porque yo creo que también tenemos hijos y es importante que ellos vean que es fundamental pues, estirar el presupuesto pues, para que queden las necesidades cubiertas. Por otra parte, la prudencia. ¿Por qué? Porque bueno, puede ocurrir que tengamos determinados picos en nuestra renta, por ejemplo, cuando llega el mes de junio, cuando llega la Navidad y nos dan una paga extra, y a veces perdemos la noción de cuál es nuestra renta permanente, nuestra renta media a lo largo de la vida, y creo que eso nos puede llevar a tomar decisiones erróneas de consumo excesivo, que probablemente sea innecesario. Y por último, pues también la formación es fundamental que estemos al día de los nuevos productos financieros que van saliendo, de las nuevas entidades o de las nuevas formas de pago o nuevas formas de dinero, como por ejemplo últimamente se habla mucho de las criptomonedas y desde luego en este sentido hay que ser también muy prudentes y tener la formación necesaria como para distinguir lo que puede ser un producto financiero arriesgado o un producto financiero conservador. Yo creo que la formación siempre será la clave que nos lleve a estar mejor formados como decisores en consumo y en ahorro.